Buenos días. Retomando entonces la clase de metafísica, vamos a recuperar un poco las ideas, algunos de ustedes que nos refresque, nos recuerde lo último que estábamos tratando para partir de ahí. Bueno, profesor, estuvimos la clase pasada, podríamos decir que tuvo un giro energético porque estábamos tratando el en sí de las cosas, ¿no? Hablábamos de la propiedad del objeto, o sea, propiedad absoluta y propiedad relativa. Y decíamos que los seres, o sea, los atributos son seres, pero no absolutos, sino relativos, ¿no? Se hablaba, y también hablábamos también de las esencias, que hay esencias accidentales, que quiere decir relativas, y hay esencias sustantivas, que son esencias en sí. Y usted decía que el en sí de Aristóteles está en la materia, o sea, que está en la existencia, pero en Tomás, o sea, y no en la existencia, pero en Tomás es lo opuesto, ¿no? Y otra cosa, usted decía que si una cosa es atributo de otra, no puede ser, no es una esencia. No es una esencia, solo la sustancia tiene esencia. O sea que eso más o menos es lo que pude anotar y almacenar y sobre la clase pasada. Bueno, solo las sustancias tienen esencias absolutas, ¿verdad? Lo que pasa es que Aristóteles tiene aquí un lenguaje un poco radical. Dice las modificaciones no son seres, pero no son seres absolutamente hablando. No son seres en sí mismamente hablando. No son seres materialmente hablando. Pero claro que son seres. Pertenecen al mundo de la definición y de los seres. Entonces eso es lo que estamos salvando. La seidad de las modificaciones y de los accidentes. Son seres, aunque no son seres en sí, son seres en otro. Son seres no absolutos, sino relativos. La palabra ser, el carácter de ser es la esencia. La palabra ser es la esencia, no la existencia en Aristóteles. La existencia para Aristóteles no es ser. La materia para Aristóteles no es ser. Platón había dicho que la materia no es ser, es el no ser. Y por eso Aristóteles guarda el no ser de la materia. Y por lo tanto, como la existencia se debe a la materia, Aristóteles guarda el no ser de la existencia. Quien va a recuperar la seidad de la existencia será Tomás de Aquino. Bien, seguimos escuchando. ¿Qué otra intervención hay antes de entrarle al tema? Nada. Bueno, pues nada, entonces retomamos. ¿Cuál es cómo se llama? La línea de reflexión que traemos es, por un lado, decía, procedamos por vía de definición, hablando de la sustancia, ¿no? Antes de eso, era la sustancia y la trabajamos antes de verla por vía de definición, la veíamos en tanto que sujeto. En tanto que sujeto, veíamos que la sustancialidad se reducía al final a la materia, a la sola materia. Si la buscábamos en tanto que el sujeto primero. El sujeto primero, en las esencias, sería aquel sujeto en el cual se cae en la indeterminación, en la materia prima. Y en ese sentido, nos salimos del ser en tanto que ser, nos salimos del ente y entramos a los primeros principios. Y entonces ya se traiciona la pregunta aristotélica, porque cuando tú te preguntas por la esencia y te queda con la sola materia, cuando tú buscando la sustancia te queda con la materia prima, que es la que nos da la sustancia, porque es lo que nos da la existencia, Aristóteles entiende que esta es la verdadera sustancia, porque si la materia no es sustancia, no se sabe qué debería ser, porque la materia es la que tiene la existencia
autónoma, la existencia separada. La materia es sustancia por antonomasia, pero llega un problema. Es sustancia, pero no sola. No es sino que a la sustancia le corresponde, nos dice Aristóteles, porque uno no entiende la sustancia si no está, para ser separada tiene que estar determinada, para que ser autónoma tiene que tener una identidad. Por más que tú pienses una autonomía, tu cerebro la identifica, algo tiene que ser, agua, fuego, aire, tierra, algo tiene que ser, pero no puede ser una sustancia que sea nada en la identidad. Entonces aquí tenemos el juego, ¿verdad? Ilemorfismo. El hile, la materia, necesita una forma. Entonces Aristóteles nos dice, esto es imposible, aceptar una materia deforme. La materia siempre tiene identidad, la materia siempre está informada, la materia siempre está determinada. Bueno, una vez visto que no se podía aceptar la materia, la sola materia, como sustancia, entonces nos dijo que el compuesto no había que pensarlo mucho y se fue por el orden de la esencia, que es donde estamos metidos, ¿verdad? El orden de la forma, no de la forma extramental o la sola forma, sino de la forma existente, la forma determinante de la materia, la forma de la materia, la forma existente, en otras palabras, las formas de este mundo, las determinaciones de las indeterminaciones de este mundo. Bueno, entonces, en esa reflexión sobre las esencias, nos preguntábamos por la definición de la esencia. Procedamos por vía de definición. Cuando veíamos la sustancia como sujeto, el tema era de quién se predica, el receptáculo. Si tú al final predicas de un receptáculo último que es indeterminado, está predicando de nadie. El receptáculo último tiene que tener determinación, porque si no, tú estarás predicando de una nada que al final para Aristóteles es potencial, no real, no es acto, sino potencia. Entonces, para no caer en los primeros principios y caer más bien, porque los primeros principios ya pueden ir viendo, son potenciales para Aristóteles con respecto al ente. El ente es real, es acto, y los primeros principios pertenecen a Metafísica 2, son potenciales, son previo al ente. Tanto la forma sola como la materia sola son previo al ente, son irreales, son potenciales. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama el ente en tanto que ente, la materia está realizada y la forma está sustancializada. La materia está determinada por la forma y la forma está sustancializada por la materia. Entonces, si no pudimos resolver a la sustancia por vía de la sola forma, entramos a resolverla por vía de no la pudimos resolver por vía del solo sujeto, de la sola materia. Entonces dijo, bueno, pues intentemos resolverlo a través de la definición. ¿Qué es la definición? Lo que uno dice de una realidad. Cuando uno pregunta, ¿qué es? Y tú terminas diciendo, es esto, es aquello, lo otro. ¿Qué es un perro? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es un gato? Tú aparentemente entras en la definición. Pero entonces Aristóteles nos deja ver que nuestras definiciones normalmente no son definiciones filosóficas, porque dicen de más o dicen de menos. O, en otras palabras, caen en la modificación, caen en el atributo de un ser que es el ser de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía en los entes, en tanto que entes, busca el ser primero. ¿Qué es el ser primero? Aquel ser sin el cual el ser no es nada. Si yo no fuera hombre, no fuera profesor, ni filósofo, ni estudiante, ni esposo, ni padre, ni dominicano, ni nada. O sea, lo primero es ser esencia. Y si yo fuera materia, desapareció también mi esencia. Si yo me queman, mi materia sigue ahí, pero ya el ser en tanto que ser desapareció. Entonces, en el ente, el ser en tanto que ser, hay un ser primero del cual se predican todos los demás. Y todos los demás son modificaciones
de ese ser primero. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es el ser? Y entramos en la definición. Tenemos muchas definiciones de qué es el profesor Martín Astacio. Un profesor, un propietario de sus pertenencias, un padre de sus hijos, un transeúnte cuando camina en la calle, qué sé yo, un empleado de frente a sus... ¿Y cuál de todas esas definiciones me definen? Bueno, digamos, científicamente, socialmente, sociológicamente, antropológicamente, antropología cultural, antropología social, todas me definen. Pero ¿cuál me define en mi ser primero? Aquel ser sin el cual desaparece todos los demás. Si desaparece ese, desaparece mi ser profesor, mi ser empleado, mi ser propietario, mi ser esposo, mi ser padre. ¿Cuál es el ser primero sin el cual no puedo yo ser lo que soy? Porque desaparecen todos los demás. Bueno, entonces, dentro del ente que soy yo, con la totalidad de seres que soy, porque el ser se dice de muchas maneras, hay un ser primero, que es la esencia, que en mi caso es el ser hombre. Solo hay 4 seres primero en las sustancias compuestas del mundo que nos rodea. En mi caso es ser hombre, en otro caso será animal, vegetal o mineral. Entonces en mi caso es ser hombre. Si yo no fuera hombre, pues ya se acabara todos los demás. Ah, no, ese es un profesor de verdad. Bueno, pero yo puedo dejar de ser profesor. Ah, ese nació para ser profesor o nació el profesorado y habitó entre nosotros. No, no, yo nací hombre. Lo que no se me puede quitar, Jesucristo resucitó como hombre. Lo que no se me puede quitar es la hominidad, el ser hombre. Esa es mi esencia primera, sin la cual todo lo demás se difumina, se destruye, se aniquila. Entonces, de frente a esa pregunta de ir por definición, no quedo yo definido como ser primero, como, filosóficamente hablando, que busca el ser primero, el ente en tanto que ente, o la esencia, el ser primero de todos los seres dentro de mi ente en tanto que ente, porque si busco el ente en tanto que primeros principios, se podrá predicar mi materia, pero no el ente en tanto que ente. Entraré en la materia potencial, universal. Entonces, no es la definición del ente en tanto que primeros principios, que también es metafísica, sino la definición del ente en tanto que ente, no en tanto que arjé o no en tanto que primeros principios. Y en tanto que ente, el ser primero no es ser profesor. ¿Por qué no? Porque cuando tú defines ser profesor, tendrá que decir ser profesor es dar clase. Entonces, yo no soy dar clase. Eso es una modificación mía y se puede perder el mí el dar clase. Además, si tú dices que yo soy un dar clase, porque yo soy un profesor y mi ser entonces es dar clase, entonces está diciendo de menos. ¿Por qué? Porque dejaste a la sustancia afuera. ¿Quién es la sustancia? Aquello que queda cuando yo deje de dar clase. Cuando Martín sea ya un no da clase, yo sigo siendo yo. Entonces dejaste fuera el ser primero. Y si tú dices, no, ser profesor es un hombre que da clase. Ah, bueno, dijiste de más. ¿Cómo que dijiste de más? Porque entraste lo que buscamos, el ser que queremos definir, lo entraste en la definición. En la definición de Martín, como profesor, dijiste hombre que da clase. Lo que queremos definir no es el dar clase, sino hombre. Porque al final, si tú quieres definir a hombre que da clase, a profesor tendrá que decir hombre que da clase. Y es lo mismo hombre profesor que hombre que da clase. Si se termina el dar clase, se termina el profesor, pero queda el hombre. O sea que tú no definiste el ser primero, sino que lo que hiciste fue una perífrasis diciendo de más, una perífrasis de las modificaciones. Adelante. Profesor, entonces, siempre entonces se cae en una teoría. Siempre. ¿Cómo es? En ese sentido de definir, siempre se cae en una poría, porque o se dice de más o se dice de menos. Entonces, no está por llegar. No, no estamos en una poría, estamos suficientemente claros de lo que estamos diciendo. La poría está
la gran aporía aristotélica que acusa Eubanque, francés, Aristóteles, dice que no encontró el ser del hombre, el ser metafísico, es en la identidad del individuo, el ser en tanto que ser, no en tanto que esencia, que ya estamos en la esencia, sino el ser en tanto que ser, en tanto que ente. Ahí es que está la aporía, en el ser en tanto que ser, en tanto que ente. Por eso hay que buscar un nombre propio. Fíjate que cuando yo digo, y yo he dicho en esta clase, el ser en tanto que primeros principios, ahí no hay aporía, ahí lo que hay es indeterminación. No se puede definir el ser en tanto que arjeo, en tanto que primeros principios, porque entramos a la filosofía de los primeros pensadores, Thalia, Anaxímenes y Anaximandro. Todo es agua, todo es fuego, todo es tierra. Martín Astacio se reducirá a primeros principios y ya no será Martín. Entonces me interesa Martín, el ente en tanto que ente. Entonces decimos, ¿cuál es la entitatividad? Esa es la aporía. ¿Cuál es la entitatividad? El ser en tanto que ser, el ente en tanto que ente, el ser en tanto que ser entendido, el ente en tanto que ente. La socrateidad de Sócrates, que hoy se dice en el existencialismo, uno distinto, irrepetible. Entonces, si tú buscas mi identidad, mi martinidad, por la cual yo soy absoluto, distinto a todos ustedes, irrepetible, único, absoluto, que eso es, como diría Aristóteles, la ciencia que buscamos, ese es el ser primero de la filosofía primera de Aristóteles, ese es el verdadero tema filosófico, ese es el ser primero, el ser que está de frente al metafísico, son los seres de este mundo en su genuina, única, distinta, irrepetible identidad. Habría que ponerle un nombre propio a cada ser. Esta computadora en tanto que ella y no otra computadora, es esta, no las otras. Esta piedra en tanto que esta piedra, no otra. Y así como Sócrates no es cualquier hombre, es Sócrates y nadie más y nunca más. Y yo soy Martín y nadie más y nunca más. Cada ser tiene su entitatividad. Esa es la aporía. ¿Qué significa aporía? Que es un tema abierto que no se puede encerrar en una definición. No es que no lo veamos, es que no lo podemos atrapar. Y sabemos que no lo podemos atrapar. No es que somos idiotas y estamos hablando disparate. No, tenemos que hablar para acercarnos a un ser que no podemos atrapar. Porque ¿quién es Martín? Profesor, pero tú dejaste afuera muchas cosas. Dejaste afuera hombre, filósofo, esposo, hijo, transeúnte, propietario. Ninguna de esas definiciones me agota. ¿Cuál es mi definición? El ser primero. Entonces dice, bueno, el ser primero en tanto que entidad, eso es aporético, eso es un tema abierto, eso es un tema siempre discutible, eso es resbaloso, eso es inatrapable. La martinidad de Martín, eso es un imposible. Es algo que ustedes tienen que aplicar a su objeto de ejemplo y saber manejarlo. Entonces, lo aporético es la entitatividad. Nos dice Uban, al final Aristóteles se frustró y lo que da es un rodeo. El ser se dice de muchas maneras, pero es que Aristóteles está consciente y es el mismo Aristóteles el que dice que el ser se dice de muchas maneras. Comenzamos leyendo a Aristóteles diciendo el ser se dice de muchas maneras y esas muchas maneras las clasifica en las 10 categorías. Entonces no es que Aristóteles está perdido, él sabe que hay muchas maneras y clasifica las 10 maneras y crea las categorías, ordena las muchas maneras en los 10 predicamentos. Oscar aquí dice que Aristóteles no dice eso, que Aristóteles dice que el ser se entiende, no que se dice. Eso es lo que está diciendo. Profesor, lo que pasa es que yo lo que digo, en el libro, cuando dice Aristóteles, el ser se entiende de muchas maneras, yo pienso que también, además, o sea, en el momento que decimos que Aristóteles, o sea, que nos referimos con ese término de se entiende y lo cambiamos por se dice, entonces obviamos lo que no se dice del ser, que se puede entender del ser. O sea, las nociones que tenemos que el lenguaje no maneja del ser. A eso que yo me refiero. Por eso que Aristóteles dice, el ser se entiende de muchas maneras. Porque hay nociones que podemos tener
que el lenguaje no lo maneja y no lo expresa sobre el ser. Por eso yo digo que Aristóteles dice, el ser se entiende de muchas maneras. Entonces hay maneras en las que el ser se entiende que nosotros podemos expresar con el lenguaje, pero hay otras que nosotros no lo expresamos con el lenguaje, que el lenguaje es muy limitado para expresar lo que es el ser. Y con eso yo me refiero a lo que varias veces en la clase se ha dicho, de que el ser en ese sentido es inatrapable. Inatrapable. Aunque se entiende, pero es inatrapable. No se puede predicar eso, que para nosotros es inatrapable, por el lenguaje. Pero se entiende. Bien. Pero una cosa es lo entendible y otra cosa es lo no entendido del mundo del ser. Otra cosa es qué es lo que dice Aristóteles. Tú tienes el folleto ahí a la mano, Oscar. El inicio del tema 7, ¿qué dice? Lo que dice es, el ser se entiende de muchas maneras. Según lo vemos, el ser se entiende de muchas maneras. Según lo vemos, esa es la traducción que hay aquí, sí, ciertamente. Bueno, bien. De todas formas, el ser se entiende. Primero se entiende. Bueno, se entiende en distintos sentidos. Ajá. Dinos. También yo pensaba en que hay una diferencia, por ejemplo, en la clase que nosotros tuvimos anterior, en teoría de conocimiento, donde veíamos el ente y la esencia de Tomás, el libro de Tomás. Entonces Tomás sí inicia diciendo, el ser se dice, yo creo que Tomás inicia así, el ser se dice, porque Tomás se va a referir al ser ya basándose en lo que Aristóteles plantea y también en el segundo modo de ver el ser, no ser. Yo creo que Tomás sí dice, el ser se dice de muchas maneras. Creo que él es el que dice eso. Bien, bueno, bien. De todas formas, una sería como ubicarlo en el lenguaje y otra ubicarlo en el pensamiento. O sea, al final, si se entiende de muchas maneras, se dice de muchas maneras. O sea, al final las categorías que nos presenta Aristóteles no son conceptuales, son verbales. O sea, cuando se habla de las categorías, los predicados, se está hablando de lengua, de predicación. Y cuando Aristóteles, y el caso es interesante, porque tú dices, en Tomás encontramos las palabras, es decir, que sería terminológico, ¿no? Mientras que en Aristóteles encontramos las ideas, el entender. Y sin embargo, cuando hablamos de los 10 predicamentos, que la lógica le llama los 10 predicamentos, en Aristóteles se llaman categorías, que son predicar, hablar. Mientras que categorein es predicar. Es decir, mientras que en Tomás abandona esa idea de los 10 predicamentos y utiliza el término los 10 géneros. O sea, para ubicarlo en lo que se llama en el espacio mental, cuando nos habla de las intenciones lógicas. O sea que eso iría un poco en contra de lo que tú estás diciendo, que Aristóteles se ubica en el pensar y Tomás se ubica en el decir. Visto desde otro enfoque, que es por donde yo más lo he visto, pasaría a lo contrario. Pero bien, yo sí logro ver eso que tú señalas, de que el texto, yo he estado diciendo, el ser se dice, y el texto en su traducción no dice se dice, sino dice se entiende. Y esa distinta forma de entenderla, al final son las categorías. Tal vez por eso yo vivo diciendo se dice, porque las categorías pertenecen al decir. Y las intenciones lógicas pertenecen al pensar. Pero bien, al final, se diga o se entienda, al final el ser de la objetividad, que es el tema que tenemos al frente, no lo podemos atrapar ni con una sola idea al entenderla, ni con un solo predicado al decirla, que al final estamos en el mismo problema. No podemos
hablar de la martinidad de Martín en una definición, ni de la socrateidad de Sócrates. Bueno, el tiempo se nos fue de esta primera sección. Nos encontramos en unos 15 minutitos.